¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Alfredo, con el gusto de saludarles. Y el día de hoy en este video vamos a hablar de un personaje histórico importante en la vida política y social de nuestro país. Me refiero a Melchor Ocampo. Para poner en contexto esta presencia de este personaje, voy a mencionar algunos momentos históricos que considero relevantes para comprender la importancia que tuvo este personaje. En 1521 se da la caída de la Gran Tenochtitlan por los españoles y da inicio una nueva etapa de la historia de México, que es la colonia, donde la iglesia tuvo un papel importante, ya que los frailes agustinos o franciscanos evangelizaron a los indígenas, habiendo una gran resistencia en un principio a la fe católica. Para 1810 estalla la Guerra de Independencia y tras 11 años de lucha, en 1821 México logra su independencia. Inicia una lucha por la reconstrucción del país y surgen dos proyectos de organización política y social diferentes. Unos, los liberales, que buscaban una república federal, y otros, los conservadores, que buscaban una república centralista. Los liberales buscaban una república federal, considerando que hubiera tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y los conservadores buscaban una república centralista donde el poder residiera en una sola persona. Para hablar de Melchor Ocampo, iniciaremos mencionando su nombre. Su nombre era José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad Ocampo Tapia. Nació el 5 de enero de 1814 en Marabatío, virreinato de la Nueva España, a 4 años aproximadamente del surgimiento del movimiento de independencia, viviendo aproximadamente 7 años de su niñez en este conflicto armado, ya que en 1821 se reconoce a México como un país independiente de España. Sus padres fueron Francisca Javeriana Tapia y Antonio María Uraga. Tras la muerte de su padre, cuando era niño, su madrina lo apoya para que cursara sus estudios en el seminario de Morelia. Se graduó de abogado en la Universidad Pontificia. En su preparación, Melchor Ocampo en 1833 entró en un bufete jurídico y viajó a Francia en 1840, donde fue influenciado por doctrinas anticlericales de la Ilustración francesa. Tras regresar a Michoacán, se dedicó a la práctica del derecho, realizó estudios de investigación de la flora y la fauna de la región y también de lenguas indígenas. Defensor del federalismo en el Congreso Constituyente de 1842. En 1846 fue el tercer gobernador del estado de Michoacán, nombrado por Valentín Gómez Farías, vicepresidente de México, que hasta la fecha recibiría el nombre de Michoacán de Ocampo en su honor. Durante su gestión se crearon juzgados de primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de impartir justicia social. Además, fundó la Dirección de Agricultura del Estado, mejoró las condiciones de los panteones, abrió hospicios para personas de escasos recursos y planeó la penitenciaría de Morelia. Asimismo, dedicó un gran esfuerzo al ámbito educativo, pues reabrió el Colegio de San Nicolás y fundó la Escuela de Medicina. Fue senador de la República en 1848. Entre 1846 y 1848 se concretó la invasión de Estados Unidos a México. En ese contexto,
Ocampo alentó la resistencia popular mediante la creación de los batallones de Morelia y Matamoros. Las diferencias ideológicas entre Antonio López de Santa Anna y Melchor Ocampo se intensificaron. Así, en 1854, Ocampo fue desterrado del país y se trasladó a Nueva Orleans. En esta parte, Melchor Ocampo informó a su familia que tenía que ir a un viaje de trabajo, mas nunca les expuso que lo habían desterrado del país. En Estados Unidos, en Nueva Orleans, conoció a Benito Juárez y establecieron una relación sustentada en las ideas liberales y sobre todo en planear el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna e implementar una reforma al Estado. En este sentido, en 1855, Ocampo y un grupo de liberales regresaron a México con la finalidad de apoyar la revolución de Ayutla contra la dictadura de Santa Anna. Luego estalló la Guerra de Reforma de 1857 a 1861, donde se eliminaron los atavismos coloniales para construir un Estado liberal. Justo ahí, Ocampo fungió como diputado, ministro de Guerra, Hacienda y Relaciones Exteriores. También desempeñó un rol importante en la elaboración de las leyes de la Constitución de 1857. Siendo diputado al Congreso Constituyente en 1856, participó en la Comisión de la Constitución, presidiendo también ese Congreso. Tras llegar Benito Juárez a la presidencia, se le encargó la Secretaría de Gobernación, además de la de Hacienda y Relaciones. Asimismo, realizó valiosas aportaciones en la elaboración de las leyes de reforma. Entre ellas destaca la nacionalización de propiedades y la limitación de las atribuciones de la Iglesia en las situaciones del Estado. La actuación de Ocampo en dicho proceso político reveló su trabajo por la defensa de los derechos humanos y la libertad de culto, y también el derecho a la educación. Luchador social, defensor del derecho a la educación, a la libertad de culto y a la organización social, también destacó en otros campos del conocimiento, sobre agricultura, geografía, geología, botánica y política. Cabe destacar que su formación académica le permitió elaborar un antídoto contra la rabia, además de que publicaría artículos científicos en diferentes revistas. Esto le otorgó un gran reconocimiento entre la sociedad científica. El 1 de diciembre de 1859 se firmó el Tratado de McLean-Ocampo, mediante el cual Melchor Ocampo se negaba a vender parte del territorio mexicano. En cambio, buscaba el reconocimiento estadounidense hacia el gobierno juarista, con base en el establecimiento de rutas comerciales a través del Istmo de Tehuantepec. En 1861, Ocampo se retiró de la vida política y pública debido a sus diferencias con Miguel Lerdo de Tejada, que más adelante se convertiría en el sustituto de Benito Juárez. Posteriormente, un grupo de conservadores, ahora desplazados de los privilegios, acusaron a Ocampo de traición a la patria por el Tratado de McLean-Ocampo. Entonces, el 30 de mayo de 1861, el español Líndoro Cajiga capturó a Ocampo en su hacienda de Pomoca. El 3 de junio de 1861, Melchor Ocampo fue fusilado y colgado, abandonado en un árbol en Tepeji del Río Hidalgo, por órdenes de Leonardo Márquez y Félix Zuloaga. Actualmente sus restos yacen en la Rotonda de las Personas Ilustres desde 1894. El Congreso del Estado de México bautizó un municipio con el nombre de Melchor Ocampo.
en honor al filósofo de la Reforma. Asimismo, el estado de Michoacán oficialmente se llama Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. En este periodo es importante mencionar que el estado de Hidalgo en aquella época todavía era parte del Estado de México. Entonces, el 16 de enero de 1869 se da la creación del Estado de Hidalgo en honor al cura Miguel Hidalgo, y la parte de Tepeji del Río corresponde a ese nuevo estado. En 1861, aun cuando la Guerra de Reforma había concluido oficialmente, partidas armadas de conservadores bajo las órdenes de Leonardo Márquez y Juan Vicario, Tomás Mejía y otros operaban en varias partes del país, empleando el método de guerra de guerrillas. Para ellos, el general Félix María Zuloaga era el auténtico presidente de la República. En esos grupos rebeldes se presentó el jueves 30 de mayo de 1861 en la hacienda de Pomoca, en Michoacán, buscando a su propietario Melchor Ocampo. Cuando Lindoro Cajiga penetró en la casa acompañado de uno de sus 4 hombres, lo encontraron sentado tranquilamente en la sala. Avisado de la proximidad del enemigo, adivinó sus intenciones y ya se había despedido de sus amigos y de su compañera de vida Clara Campos, no pudiendo hacerlo con sus hijas Petra, Julia y Lucila, que se encontraban en Marabatío en las fiestas de Corpus. Después de ser raptado en su hacienda, Ocampo fue montado en un malpenco y obligado a realizar un peregrinar de varios días que concluyó en el paraje próximo a Tepeji del Río. Cuando en la Ciudad de México se tuvieron noticias del rapto de Ocampo, se intentaron obtener algunas negociaciones, pero esas negociaciones fueron demasiado tarde. Melchor Ocampo fue fusilado en la hacienda de Caltengo, perteneciente ahora al municipio de Tepeji del Río, y fue colgado su cadáver en un árbol donde quedó demostrado la vida de este personaje. Recordar a Melchor Ocampo es recordar la vida de un hombre que trascendió en la vida política y social de México. Recordemos que la historia de nuestro país en este periodo siempre fue un periodo de conflictos por la lucha de obtener la forma de gobierno que debería de tener México. Cuando se establece la República Federal, los conservadores buscan generar una inestabilidad al gobierno de Juárez, que más adelante Sebastián Lerdo de Tejada asume, y también va a aparecer un personaje importante que también va a marcar la vida de la vida política y social de México, y me refiero a Porfirio Díaz, que luchó al lado de Juárez, pero que también se rebeló en su contra intentando derrocarlo y no lo pudo lograr. Más adelante Porfirio Díaz busca rebelarse cuando Sebastián Lerdo de Tejada es presidente, lo derroca y a partir de ahí se marca una nueva etapa de la historia de la vida de México. Pues hasta aquí les comparto este video, espero que haya sido de su agrado. Recuerden que en el canal del profesor Alfredo vivimos la educación con pasión. Muchas gracias.